Base de datos con información de las entidades fiscalizadoras superiores locales, miembros de la ASOFIS. En el presente videoclip veremos 7 aspectos importantes sobre la base de datos con información de las entidades fiscalizadoras superiores locales, los antecedentes de este importante proyecto, el objeto y su relevancia, las etapas de desarrollo del proyecto, sus resultados potenciales, una demostración sobre el uso de la herramienta electrónica, ejemplos de gráficos e información estadística resultante de la explotación futura de la herramienta electrónica y finalmente el estatus actual y los siguientes pasos de esta iniciativa. Comenzando con el primer punto, veamos los antecedentes de la base de datos. La fortaleza de la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental AC, ASOFIS, reside en la conjunción de esfuerzos de las entidades fiscalizadoras superiores de las entidades de la República Mexicana por hacer de la fiscalización pública una labor a la altura de los retos en materia de rendición de cuentas y transparencia en el ámbito estatal, que se constituyen como pilares de la confianza pública. En ese sentido, la disponibilidad efectiva de información sobre las diversas prácticas de auditoría, mandatos, alcance, organización, metodologías y experiencias es necesaria para determinar las mejores prácticas y criterios para realizar ejercicios comparativos, así como para el desarrollo de iniciativas, todo lo cual podrá resultar en la provisión de mejores productos y servicios para los órganos legislativos, el público en general y demás partes interesadas en la rendición de cuentas. Por lo anterior, durante la pasada 15ª Asamblea General Ordinaria de la ASOFIS, realizada en Chihuahua, Chihuahua, los días 26 y 27 de abril de 2012, los miembros aprobaron el desarrollo de una base de datos con información de las entidades fiscalizadoras superiores locales, mismo que estaría a cargo de la Auditoría Superior de la Federación, en su carácter de presidencia de la asociación. El acuerdo número 12 de la 15ª Asamblea General de la ASOFIS señala explícitamente: se aprueba llevar a cabo el proyecto de bases de datos con información de las entidades fiscalizadoras superiores locales, miembros de la ASOFIS. La Auditoría Superior de la Federación será la responsable de desarrollar el proyecto y dar seguimiento para la puesta en marcha de esta iniciativa. Sobre el objetivo y relevancia de este proyecto, tal como fue estipulado en el acuerdo número 12 de la 15ª Asamblea General Ordinaria de la ASOFIS, el desarrollo de esta herramienta electrónica estaría a cargo de la Auditoría Superior de la Federación. El cuestionario electrónico debía contar con una estructura centralizada, única y de fácil manejo para el usuario final, pues esta encuesta alimentará la base de datos con información de las entidades fiscalizadoras superiores locales, miembros de la ASOFIS. La creación de la base de datos actualizable, especializada y sostenible en el tiempo, tiene por objeto fortalecer la comunicación y el intercambio efectivo de información y conocimientos entre las entidades fiscalizadoras superiores locales y las partes interesadas, así como servir como instrumento para la colaboración entre todos los miembros de la ASOFIS. Este proyecto, además de dar cuenta de manera objetiva sobre el mandato, la organización y el funcionamiento de las entidades fiscalizadoras superiores locales, busca promover el valor y los beneficios de las entidades fiscalizadoras. De este modo, se genera un impacto en la credibilidad, competencia y reputación de nuestras instituciones. Para la creación de la base de datos con información de las entidades fiscalizadoras superiores locales de la ASOFIS, se contemplaron 5 etapas generales. En primer lugar, fue necesario identificar las variables pertinentes que facilitaran la recopilación de datos sobre 10 áreas temáticas relevantes para los miembros de la ASOFIS. Posteriormente, se procedió con la redacción de una encuesta con base en los temas y variables aprobadas, cuya aplicación es la fuente para la base de datos con información de las entidades fiscalizadoras superiores locales. En tercer lugar, se dio el desarrollo de una herramienta amigable con el usuario, disponible para la recopilación de datos de las entidades fiscalizadoras superiores locales.
Asimismo, se contempla la difusión de las actividades y productos de la base de datos, además de promover el valor y beneficio de las entidades fiscalizadoras superiores locales, así como de la ASOFIS en el ámbito nacional. Finalmente, se llevaron a cabo todos los procedimientos administrativos requeridos para la operación de la base de datos. Como resultado de la redacción de la encuesta, esta se compone por 10 secciones. 1. Información general y de contacto. 2. Titular de la EFS. 3. Marco legal y ámbito de trabajo. 4. Organización. 5. Operación. 6. Cooperación interinstitucional. 7. Creación de capacidades. 8. Análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas institucionales, FODA. 9. Transparencia y ética. Y 10. Relaciones públicas, comunicación y alcance. Cabe mencionar que los resultados de la sección 8, Análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas institucionales, FODA, serán divulgados exclusivamente a la comunidad de la ASOFIS. La herramienta electrónica se encuentra disponible en www.asofis-basededatos.org.mx, cuyo acceso se encuentra protegido para ingresar los datos requeridos. Cabe resaltar que esta herramienta está diseñada con una interfaz amigable y pronto se habilitará un enlace a la misma en la página web de la ASOFIS. La encuesta electrónica se encuentra distribuida por bloques temáticos, cuyo llenado puede realizarse de manera gradual, pudiendo dar respuesta más de una sola persona a través de diversas cuentas de acceso. Como resultados potenciales de esta iniciativa, podemos enumerar 10 principales. En primer lugar, este proyecto ayudará a disponer de información sobre la práctica auditora, mandato, alcance fiscalizador, estructura, metodologías y experiencias de los órganos de fiscalización locales, su interrelación con el andamiaje institucional relativo a la rendición de cuentas, transparencia y fiscalización, mediante una herramienta electrónica innovadora, eficaz y de fácil acceso, la cual ha sido diseñada como un método alterno de comunicación dentro de la ASOFIS. En segundo lugar, se fomenta la comunicación institucional eficaz entre los miembros e instancias de la ASOFIS, al cerrar posibles brechas de información. Asimismo, se constituye una red para compartir información orientada a incrementar el compromiso de los miembros de la ASOFIS. Además, se promueve la colaboración y mejora continua de los miembros de la asociación, al constituir una red para compartir conocimientos, ofrecer servicios mutuos e impulsar la creación de capacidades institucionales. Asimismo, se contribuye a la generación y difusión de estudios sobre las mejores prácticas y trabajos de investigación, al proveer información útil, objetiva, mesurable y actual sobre la práctica auditora, mandato, alcance fiscalizador, organización y temas de interés para las entidades fiscalizadoras superiores locales. Por otro lado, esta iniciativa brinda apoyo a otros proyectos de la ASOFIS, así como a las partes interesadas en la fiscalización superior, como las legislaturas locales, la academia, la sociedad civil organizada y el público en general, a través de la provisión de información útil sobre las entidades fiscalizadoras superiores locales. Además, se coadyuva la consecución de los objetivos del Sistema Nacional de Fiscalización, eje de articulación de los diversos ámbitos de fiscalización gubernamental en los 3 órdenes de gobierno. Asimismo, se promueven asociaciones con otras organizaciones e instituciones académicas y de investigación, incluyendo entre ellas asociaciones profesionales con la debida atención a los requerimientos de independencia de la ASOFIS. Igualmente, se fortalece la posición y reputación de la ASOFIS y sus miembros, en virtud de los logros y productos de calidad generados, así como su contribución a la rendición de cuentas y a la transparencia, incrementando su visibilidad y credibilidad ante los responsables y partes interesadas relevantes. Y finalmente, con esta iniciativa se promueve el valor y beneficio social de la fiscalización superior y la relevancia de la rendición de cuentas en nuestro país. Continuaremos con la presentación de un breve demo
que nos permitirá conocer las funciones y características de la herramienta electrónica que permitirá el llenado y consulta de la base de datos con información de los miembros de la asociación. Como se explicó anteriormente, la interfaz está disponible en la dirección www.asofis-basededatos.org.mx. Al acceder a ella, podrán consultar inmediatamente los antecedentes de esta iniciativa, así como información general sobre los contenidos temáticos de la misma. De igual forma, al navegar por las distintas secciones, podrán consultar los derechos de autor y políticas de privacidad, así como información de contacto con la Auditoría Superior de la Federación, que en su carácter de presidencia de ASOFIS ha desarrollado la herramienta. Para proveer información sobre su entidad fiscalizadora superior local, lo invitamos a acceder a la base de datos dando clic en la pestaña Iniciar sesión mostrada en pantalla. Como se observa, se requiere ingresar nombre de usuario y contraseña, mismas que han sido asignadas por entidad fiscalizadora superior local. Dado que diversas áreas en una entidad pueden ser requeridas para brindar información de su conocimiento, para el llenado de la base de datos es factible habilitar desde uno hasta varios accesos por entidad fiscalizadora superior local miembro de la ASOFIS, como se mencionó previamente. Una vez que se ingresa al sistema, se despliega una bienvenida al usuario, así como información puntual sobre el objetivo del cuestionario. En la sección Perfil del usuario, los miembros de la ASOFIS pueden editar la información del usuario en cuestión. Asimismo, existe una segunda sección donde puede proveerse y editarse información del funcionario designado como enlace y responsable principal del llenado de la base de datos. Al dar clic en la liga cuestionario, el usuario accede a la interfaz principal para alimentar la base de datos. Como se muestra en pantalla, tras la breve descripción e instrucciones para proporcionar la información, se observa una lista con los 10 módulos temáticos de la base de datos. A la derecha de cada uno de ellos se muestra un botón de acceso para su llenado, así como una barra que despliega el avance gradual por tema. Asimismo, en la parte inferior de la pantalla, se muestra una barra de avance global. Cabe reiterar que, para la provisión de la información, la herramienta guarda automáticamente los datos de manera gradual, tal que el usuario puede acceder tantas veces sea requerido, dentro del periodo de tiempo asignado por las autoridades de ASOFIS. Para ejemplificar, ingresaremos a la tercera sección titulada Marco legal y ámbito de trabajo. En la pantalla se muestra la pregunta 3.1, que tiene un formato de respuesta dicotómica. Al confirmar que el mandato y funciones de la entidad fiscalizadora superior local en cuestión están plasmados en la Constitución local, la pregunta se destaca en amarillo, lo que significa que la respuesta está siendo registrada en el sistema. Posteriormente se torna verde, confirmando así que la respuesta se ha guardado de manera automática. Como se observa en pantalla, la barra de avance temático ha progresado, acción que se completa hasta responder a todas las preguntas de la sección correspondiente. Para responder a la pregunta 3.2 se tienen opciones múltiples, mismas que pueden ser habilitadas como se muestran en pantalla. Si volvemos a la interfaz inicial, se muestra el avance temático del módulo número 3, así como el global, como se explicó anteriormente. La herramienta igualmente permite cargar archivos, como se demuestra al responder a la pregunta 4.2 del módulo Organización de las entidades fiscalizadoras superiores locales. Como se observa, el organigrama institucional en cuestión es cargado de manera amigable. En pantalla, nuevamente el avance reflejado de forma automática. Otro de los formatos de pregunta habilitados en la base de datos es el correspondiente a la pregunta 10.2, que solicita no solamente identificar los medios de comunicación empleados por la entidad fiscalizadora superior local para informar sobre su trabajo fiscalizador, sino además priorizar las opciones seleccionadas. Como se muestra en pantalla, se ha diseñado una herramienta amigable e intuitiva con lo que se facilita el empleo de los usuarios designados por las entidades fiscalizadoras superiores locales, miembros de ASOFIS.
El proyecto de la base de datos con información de las entidades fiscalizadoras superiores locales busca la explotación y generación de información estadística, etapa que se encuentra en un proceso de mejora y que se explicará más adelante. Al respecto, a continuación se muestran ejemplos de resultados del uso de esta herramienta. Todo usuario final podrá realizar búsquedas relacionadas con la información contenida en la base de datos. Dependiendo de los criterios de búsqueda, se desplegará la información deseada. En este primer ejemplo, si se desea conocer información sobre el personal de 8 entidades fiscalizadoras superiores locales, elegidas de manera aleatoria, se desplegará una tabla como aparece en pantalla. Asimismo, será posible visualizar la información deseada por medio de gráficos. En este ejemplo, si se eligen los criterios total de personal auditor y personal de apoyo, de las 8 entidades fiscalizadoras superiores locales elegidas, en un principio, deberá mostrarse una gráfica como la que aparece en la pantalla. Analizando un segundo ejemplo, si se desea conocer el presupuesto total de las entidades fiscalizadoras superiores locales en 2012, así como el número de auditorías en el último año fiscalizado, pero únicamente del grupo regional número 2, deberá mostrarse una pantalla como la que aparece. Del mismo modo, será posible la generación de gráficos dependiendo de los criterios elegidos. En este caso podemos visualizar la distribución del presupuesto total 2012 de las entidades fiscalizadoras superiores locales del grupo regional número 2, detallando el porcentaje proveniente del recurso PROFIS, así como el correspondiente de la propia entidad. De igual modo, es posible visualizar la información en la forma que el usuario final lo decida, y con base en los filtros elegidos. Para este segundo ejemplo, se muestra en pantalla un gráfico sobre el número de auditorías llevadas a cabo durante el último año fiscalizado, desplegando la información del grupo regional número 2. Como tercer ejemplo, si se quisiera información sobre el porcentaje de mujeres que laboran en las entidades fiscalizadoras superiores, así como el porcentaje del género femenino que integra el personal auditor y de apoyo, pero únicamente en las entidades del centro del país, deberá mostrarse un cuadro como el que aparece en pantalla, siendo posible a su vez la generación de gráficos de la información seleccionada. Finalmente, si se desea conocer el ámbito y principio fiscalizador de las entidades fiscalizadoras superiores locales, pero solo se desea ver la información de aquellas entidades pertenecientes al Grupo Regional 4, deberá desplegarse la información en pantalla. Finalmente, veamos el estatus actual y los siguientes pasos de este proyecto. Después del lanzamiento del cuestionario de la base de datos, en 2013 actualmente se cuenta con la respuesta de las 32 entidades fiscalizadoras superiores locales, miembros de la ASOFIS, por lo que se agradece la valiosa colaboración de toda la membresía de la asociación. Sobre los siguientes pasos, se busca que el llenado de la encuesta se lleve a cabo de manera anual durante el primer bimestre de cada año, a fin de recabar la información de manera oportuna y presentar resultados en la Asamblea General Ordinaria de la ASOFIS del primer semestre de cada año. En consideración de la encuesta correspondiente al año 2013, se invita a las entidades fiscalizadoras superiores locales a completar o validar la información que se encuentra cargada en la herramienta electrónica. Asimismo, se busca la divulgación de la base de datos con las partes interesadas, a fin de que se realicen análisis y estudios sobre asuntos relacionados con la fiscalización superior. Cabe mencionar que a fin de lograr los objetivos establecidos de este proyecto, se buscará la mejora continua de esta herramienta. El seguimiento de esta iniciativa estará a cargo de la Presidencia y de la Secretaría de la Asociación. La base de datos con información de las entidades fiscalizadoras superiores locales, miembros de la ASOFIS, considerará la retroalimentación y los ajustes requeridos para la mejora continua de la herramienta electrónica, en línea con un proceso de actualización de la base de datos con información de las entidades fiscalizadoras superiores de la INTOSAI. Derivado de este proceso de mejora, se presentarán resultados sobre gráficos e información estadística en la 86ª reunión ordinaria de Consejo Directivo de la ASOFIS, a celebrarse próximamente en Coahuila en 2014. Muchas gracias.